Damos gracias al Señor por el día que nos ha dado, porque nos permite compartir estos minutos a través de esta plataforma. Estaremos orando por sus peticiones al finalizar este espacio. A partir de ese momento puede escribir sus peticiones de oración ahí en el chat, y aunque no vamos a leerlas, pero sí vamos a orar con fe, incluyendo su petición y declarando una palabra, un milagro en su vida. Póngase cómodo, ponga todas sus cargas en el Señor. Con Dios todo es posible. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Amado Señor y Padre Celestial, gracias por esta célula. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, por lo que tienes preparado para nosotros hoy. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra no vuelve vacía. Y hoy, Señor, queda implantada en nuestro espíritu y va a producir mucho fruto. Te alabamos, te bendecimos, vamos a orar por cada petición, Señor, y tú vas a saciar, Señor, nuestra alma. Te damos gracias, Señor. Gracias por las personas que se conectan, por las personas que nos escuchan en su vehículo, en las cárceles, en los hospitales, en sus casas, allá reunidos junto con su familia. Gracias, Señor de la gloria. Disponemos nuestro espíritu para ti. Somos sensibles a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Leemos el Salmo capítulo 65. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales y ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Salmo 65. Dejamos un texto para meditar en la semana. Vamos a repasarlo. Ageo capítulo 2, versículos 8 y 9. A ver todos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Otra vez. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2, 8 y 9. Para esta semana tenemos el Salmo 105, 37. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Bueno, muy cortico el versículo, pero atrápelo, meditemos en él. Esta es la palabra de Dios. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Otra vez. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Muy bien, vamos a alabar al Señor y luego las preguntas y respuestas. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos
a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A ti, Cordero de gloria, Cordero inmolado, que perdonaste los pecados, nuestros pecados, Señor. Santo eres tú, Señor. Dígaselo conmigo. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Alábelo, denle un fuerte aplauso a su Señor, a su Salvador. El ejercicio que hacemos cada semana es leer un versículo de la palabra. En esta ocasión estamos en la primera epístola de los Corintios. Entonces leemos el versículo, de ahí sale una pregunta, la respuesta está en el mismo texto que acabamos de leer. Entonces en eso consiste el ejercicio. Preste atención a la pregunta, preste atención a la lectura del texto y luego responda. Primera pregunta. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no le habló a la iglesia de Corinto como espirituales. Primera de Corintios 3:1. ¿Cómo les habló? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es muy sencilla la pregunta. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no le habló a la iglesia de Corinto como espirituales. Primera de Corintios 3:1. Entonces, ¿cómo les habló? La respuesta, como carnales, como a niños en Cristo. Así les habló, como a carnales, como a niños en Cristo. Segunda pregunta. Según Primera de Corintios 3:2, ¿por qué la iglesia de Corinto no pudo alimentarse de la vianda y tuvieron que recibir la leche? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Bueno, la pregunta. Según Primera de Corintios 3:2, ¿por qué la iglesia de Corinto no pudo alimentarse de la vianda y tuvieron que recibir leche? La respuesta, porque no eran capaces de recibir el alimento sólido. Porque no eran capaces de recibir el alimento sólido. Tercera pregunta.
¿Cuáles son las características del cristiano carnal? 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La pregunta: ¿cuáles son las características del cristiano carnal? 1 Corintios 3:3. La respuesta: los celos, las contiendas y las disensiones. Los celos, las contiendas y las disensiones. Pregunta número 4. ¿Cómo se manifestaba la división en la iglesia de Corinto? 1 Corintios 3:4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La pregunta: ¿cómo se manifestaba la división en la iglesia de Corinto? 1 Corintios 3:4. La respuesta: en el sectarismo. Unos decían que eran de Pablo y otros de Apolos. La pregunta: ¿cómo se manifestaba la división en la iglesia de Corinto? 1 Corintios 3:4. La respuesta: en el sectarismo. Decían unos que eran de Pablo y otros de Apolos. Pregunta número 5. ¿Quiénes eran Pablo y Apolos? 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. La pregunta: ¿quiénes eran Pablo y Apolos? 1 Corintios 3:5. La respuesta: servidores. Servidores. Última pregunta. Según 1 Corintios 3:6, ¿quién es el que le da el crecimiento a la iglesia? ¿Quién es el que le da el crecimiento a la iglesia? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La pregunta número 6. Según 1 Corintios 3:6, ¿quién es el que le da el crecimiento a la iglesia? La respuesta: Dios. Dios es el que le da el crecimiento a la iglesia. Muy bien, los invito a recibir la palabra hoy que nos va a compartir Cristian, y luego estaremos orando por las peticiones. Gracias por su generosidad, gracias por sus donaciones, las donaciones que han hecho llegar a la tesorería del templo a través de las cuentas que aparecen ahí en la pantalla. Que Dios multiplique esa semilla y que nunca le falte ninguna cosa buena. Vamos a mirar estos anuncios. Ya viene Cristian con la palabra. Ahora, cuando te comuniques a nuestros números fijos de la Iglesia Cristiana Paz, sede principal, marca así: 601-744-2851, 601-247-6106. Recuerda, 601-744-2851, 601-247-6106. Recibe información a través de WhatsApp o Telegram 304-664-5248. Síguenos en redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Visita www.iglesiacristianapay.org. Somos Iglesia Cristiana Paz. Bueno, llegó el momento de que compartamos el mensaje, de que estudiemos la palabra de Dios. Yo sé que hay momentos en nuestra vida en los cuales pasamos por dificultades. La Biblia dice que Jesús ha vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicción, pero debemos estar confiados en que Él venció al mundo. La vida cristiana, la vida que vivimos en el Evangelio, no es una vida que nos aleja o que nos promete no tener dificultades. Por el contrario, nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente que nosotros vamos a tener aflicciones
bien sea por las personas que nos aman, que hacen alguna cosa que no nos gusta, quizás las personas con las que compartimos todos los días, quizás una enfermedad, o en algunas oportunidades algún ser querido va a la presencia del Señor y nosotros pues pasamos por un momento de dificultad. Y en esos momentos de dificultad quizás pensamos o lo que más deseamos es obtener una ayuda, que el tiempo pase supremamente rápido, que las noches que se vuelven eternas quisiéramos que se acabaran rápidamente, y cuando oramos y pasa el tiempo y pasan los momentos y quizás no encontramos una solución al problema, algunas veces pensamos que Dios no nos ha escuchado, o que quizás Él está lejano, o que no nos respondió, o que no somos importantes para Dios. Pero yo quiero decirle que Dios escucha nuestras oraciones. Algunas veces la respuesta tarda, algunas veces el momento por el cual estamos pasando tiene que demorarse algún tiempo más, esa circunstancia quizás se demora, quizás el cónyuge no cambia en la medida que nosotros quisiéramos, quizás nosotros mismos cometemos errores y quisiéramos corregirlos, y esto genera un tiempo de espera en lo que hacemos. Pero quiero decirle que el tiempo de Dios es perfecto. Los tiempos de Dios son perfectos, y hay dos palabras con las cuales podemos estudiar el tiempo. Una es kairos, que es una palabra de origen griego que se refiere, o que se encuentra en la Biblia, y se refiere al tiempo oportuno, el tiempo de Dios. Ese es el kairos, el tiempo de Dios para cada uno de nosotros, a diferencia del otro tiempo que es el tiempo cronos, que se refiere a un tiempo secuencial, de la forma en que los seres humanos lo medimos con un reloj de las 24 horas. El tiempo de Dios es un tiempo perfecto y es un tiempo oportuno. Leamos unos versículos bíblicos para que notemos cómo la Biblia nos enseña acerca de ese tiempo de Dios que es el kairos, el tiempo oportuno de Dios. Salmos capítulo 31, versículo 15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y por último, Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 y 2 en la versión Dios habla hoy. En este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuando ocurre. Un momento para nacer y un momento para morir. Un momento para plantar y un momento para arrancar lo plantado. Y aunque no podamos entenderlo, el tiempo de Dios es perfecto para cada uno de nosotros. Y es diferente. No es el mismo el tiempo que vive una persona, el tiempo de Dios para una persona, que el tiempo de Dios para otra persona. Dios tiene todo el contexto de las circunstancias de nuestra vida. Dios tiene todo el contexto de su vida, de mi vida, y nada de lo que hagamos logra a Él tomarlo por sorpresa. Las decisiones que ustedes y nosotros tomamos, Dios ya las conoce, porque Él conoce el principio y el fin. Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Él sabe cada una de las decisiones. Él sabe en qué momento usted con una decisión iba a acertar y en qué momento se iba a equivocar. Dios es eterno. Los apuros de nosotros no son los apuros de Dios. El hecho de que usted esté apurado con alguna circunstancia no quiere decir que eso va a cortar el tiempo perfecto de Dios, o que Dios se va a ver apurado por lo que usted necesita en cada una de las cosas con las cuales usted está pasando por un momento de dificultad. Dios tiene el tiempo perfecto. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en ese tiempo. Como ya se los dije, nada toma por sorpresa a Dios. Dios conoce el principio y conoce el fin. Dios conocía esa circunstancia por la cual usted está pasando. Dios conocía ese momento de dificultad. Dios conocía esa necesidad suya. No es que Dios lo haya tomado por sorpresa y haya dicho: ¿y ahora yo qué voy a hacer? Ahora esta persona tomó esta decisión, hizo eso lo que no era correcto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Dios tiene
un plan de ayuda perfecto para usted. Dice la Biblia, claman los justos, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tiene un plan para nosotros, tiene un plan para que todas las cosas que hagamos, aunque sean esas cosas malas que nos pasan, nos sirvan para bien. Usted puede pensar, bueno, Adán y Eva cometieron un error, pecaron contra Dios. ¿Será que Dios lo tomó por sorpresa lo que Adán y Eva hicieron? ¿Será que Dios quizás se tomó la cabeza y dijo, y ahora yo no pensé que ellos fueran a cometer esta equivocación? ¿Será que tomó por sorpresa a Dios cuando cuando usted hizo eso que no debía hacer? No, yo creo que no. Dios nada lo toma por sorpresa. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Leamos Jeremías capítulo 29, versículo 11, en la versión Dios habla hoy, por favor. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios tiene planes de bienestar para usted. Si usted quiere, dígalo, repítalo, diga, Dios tiene planes de bienestar para mí. ¿Para qué? Para darles el fin que ustedes esperan, para que ese fin, para que usted obtenga lo que usted necesita, para que usted tenga satisfacción en las cosas que Dios le da. Esos buenos deseos, esos planes que usted tiene, no nacieron en usted, nacieron en Dios, porque Dios hace nacer en ustedes, en nosotros los buenos deseos, pero también nos ayuda a llevarlos a cabo. Salmos capítulo 40, versículo 5, leámoslo en la versión Palabra de Dios para Todos, por favor. Señor, Dios nuestro, tú has hecho muchas maravillas. Tienes planes maravillosos para nosotros. Eres incomparable. No me alcanzan las palabras cuando intento contar tus maravillas. Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Léalo nuevamente usted ahí en su casa, Salmos capítulo 40, versículo 5. Dios es un Dios nuestro, tú nos has hecho muchas maravillas, tienes planes maravillosos para nosotros, eres incomparable. Dios es incomparable, el tiempo de Dios es perfecto, los planes de Dios son perfectos para nuestra vida. Dios ha tomado en su mano su vida, conoce el principio y el final de cada una de las cosas que hace. Job capítulo 42, versículo 2, palabra de Dios para todos. Sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. No se pueden detener los planes de Dios. Los planes de Dios son perfectos. Dios ha comenzado la obra en su vida y la va a terminar. Diga esa palabra conmigo. Dios ha comenzado la obra en mí y la va a terminar. No hay ningún plan que pueda detenerse de los planes de Dios. Ni el tiempo ni las circunstancias detienen los planes de Dios. Y quiero que leamos y estudiemos un poco. Yo sé que usted ha escuchado hablar acerca de José, el hijo de Jacob, que es un modelo de ser humano. Cuando era adolescente, él era repudiado por sus hermanos, era odiado por sus hermanos no lo querían, y cuando él contaba sus sueños, dice la Biblia que lo odiaban aún más. Leamos Génesis capítulo 37, versículos 2 al 4 en la traducción lenguaje actual. Cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Dice la Biblia que José tenía 17 años. José era un adolescente y dice la Biblia que sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban. Imagínese la circunstancia que estaba pasando José, donde era un adolescente. No es que fuera una persona experimentada, no es que fuera una persona que su carácter se ha hecho recio por las diferentes circunstancias de la vida. No, José era un adolescente
y sentía el odio de sus hermanos y sus hermanos no lo tenían en cuenta absolutamente para nada. Llegó el momento en el que José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, se lo contó a sus padres y dice la Biblia que aún sus hermanos lo odiaban más e hicieron un plan para matarlo. Imagínese la circunstancia de un adolescente donde nadie le habla, donde siente el odio de su familia, donde siente el desprecio de sus hermanos, donde no encuentra cabida en ese núcleo familiar que lo debería proteger, que lo debería amar, que debería hacerlo sentir parte de un todo, pero José es rechazado por sus hermanos y cuando quisieron matarlo, su hermano dijo, no lo matemos, vendámoslo, y de esa forma fue llevado como esclavo a tierra de Egipto. Si la historia terminara acá, podríamos decir que es una historia triste, la historia de José, pero no termina acá. Y quizás también podríamos decir que se está alejando de los planes de Dios, que José se está alejando de ese plan de Dios para su vida, pero entre más pasaban el tiempo, entre más sucedían las cosas, más José se acercaba a cumplir el propósito por el cual Dios lo tenía ahí sobre la tierra. Pasaron cerca de 13 años, casi que tuvo el proceso en el cual José pasó por ser esclavo, por estar en la cárcel, para él llegar a cumplir el propósito. Llegó el momento también en el que José, trabajando en la tierra de Potifar, en la casa de Potifar, que era su amo, la esposa de Potifar lo tentó para que tuviera intimidad con ella. Si lo vemos detenidamente, y José siendo adolescente, podría haber pensado, bueno, aquí tengo la oportunidad para salir de este punto, en recibir el beneficio de mi ama, en recibir el beneficio, podría haberlo tomado como una escapatoria, pero José dijo, no puedo hacer tal cosa, no puedo ofender a la persona a la cual le estoy sirviendo y no puedo ofender a Dios. A veces se nos presentan oportunidades en medio de las circunstancias, quizás tiene un apremio económico, quizás tiene una dificultad y se puede presentar esa oportunidad en la cual usted dice, bueno, esta es la oportunidad de hacer un negocio, este negocio no es lo correcto, quizás tiene que tomar una decisión y esa decisión no es la correcta, pero quiero decirle que aún en medio de las dificultades, Dios estaba obrando en la mano de José. Todo lo que José hacía, dice la Biblia, que Dios lo prosperaba y le ayudaba a que todo saliera bien. Eso dice la Biblia, que Dios estaba con él y le ayudaba a que todo saliera bien, según Génesis capítulo 39, que usted puede leer en su casa. Dios nunca abandonó a José en ese proceso. Cuando él desechó el deseo de la esposa de Potifar para tener intimidad con él, fue acusado mintieron sobre él, lo enviaron a la cárcel y en la cárcel lo pusieron no en un lugar de privilegio, sino en lo más profundo de la cárcel. Allá pusieron a José. Pero la bondad de Dios, el amor de Dios, el plan de Dios para José no lo detuvo la cárcel. No lo detuvo que José estuviera ahí en la cárcel, sino que por el contrario dice la Biblia que Dios lo ayudaba y ponía gracia y los jefes de la cárcel veían que Dios estaba con él y todo lo que sucedía en la cárcel lo manejaba José. Momento de dificultad, todos lo pasamos, pero José ya lleva 3 cosas que lo afectaban, que quizás lo ponían en una situación de inferioridad, y era en primera instancia que sus hermanos lo odiaban, lo vendieron, luego llega a la casa de Potifar como esclavo, luego allá tiene problemas con la esposa de Potifar, luego es vendido, luego es transportado a la cárcel. Allá encuentra unos amigos, él les interpreta los sueños al copero y al panadero del rey. Luego de eso, él le dice, bueno, yo les interpreté sus sueños, no se olviden de mí, pero se olvidaron de él y siguió otros años más ahí en la cárcel hasta que llegó el momento del cumplimiento del plan de Dios para José. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que Dios
nunca llega tarde. Que aunque pasemos por momentos de dificultad, que aunque usted tenga un corazón enlutado, que aunque usted no encuentre una solución para su problema, quizás eso que usted está pasando en este momento sea una injusticia para su vida, usted puede estar diciendo o está diciendo, yo no merecía esto, yo no tenía por qué pagar esto, yo no entiendo por qué me pagaron mis hermanos de esta manera, yo no entiendo por qué me trataron de esta manera, si yo he sido una buena persona, si yo he sido obrado correctamente, no entiendo por qué me pasa esto. Dice la Biblia en Génesis capítulo 41, versículos 42 al 44 en la versión traducción lenguaje actual. Después el rey se quitó el anillo que usaba para sellar sus cartas y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro, y le pidió que lo acompañara en su carro como su gobernador. Delante de José gritaban, «¡Abran paso!». Así fue como el rey puso a José a cargo de todo su país. Luego le dijo a José, «Aunque yo soy el rey de Egipto, nadie en este país hará nada sin tu permiso». De un momento a otro, el poder de Dios, el poder, la gracia de Dios que había estado obrando todos los días con José, le dio su favor y lo sacaron de la cárcel y lo pusieron a cargo de la nación más importante y más poderosa del mundo conocido hasta ese tiempo. El proceso fue largo, el proceso quizás no fue agradable, pero José se mantuvo firme, confiado en Dios, creyendo en Dios, en que Dios estaba obrando en él, y a partir de él muchas personas pudieron sobrevivir. Esa temporada de hambruna en la tierra se pudo sobrellevar gracias al favor de Dios a través de José, gracias a que José fue una persona fiel, a que José en medio de las circunstancias fue una persona que se mantuvo recto a su ética, a su amor hacia Dios, hacia su propia moral, hacia lo que había sido formado en su casa. No le pagó a sus hermanos conforme a como lo habían tratado, sino que cuando llegaron sus hermanos los abrazó, los perdonó y pudieron tener una reconciliación entre ellos. Como ya se los he dicho en veces anteriores, Dios no es un Dios lejano, Dios no es un Dios que se encuentre apático o indiferente ante las circunstancias que vive el ser humano. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios cercano, amoroso. Él lucha por nosotros, Él cuida de nosotros, Él nos provee cada una de las cosas que necesitamos y sabe que vamos a necesitar de Él para que en esos momentos de dificultad nosotros clamemos a Él, para que nosotros nos acerquemos a Él, para que permanezcamos fieles a Él y Él cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Espere pacientemente al Señor y yo sé que Dios va a obrar de una forma impresionante en cada una de nuestras vidas. Tengamos la certeza de que el tiempo de Dios es perfecto, de que Él obra y que Él tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Quién es el que va con nosotros? Dios es el que va con nosotros. No tenga miedo, no se desespere, porque Dios no lo va a dejar, Dios no lo va a desamparar, no lo ha dejado, no lo ha desamparado y no lo va a hacer ni hoy, ni mañana, ni nunca. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8 dice: Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. No tenga miedo de las circunstancias. No se siente intimidado por aquellas personas que obran de una mala manera contra usted. Ni siquiera si es un familiar o un ser querido, no tenga miedo, porque Dios va delante suyo abriendo un nuevo camino, abriendo caminos por los cuales usted jamás ha pensado, ni siquiera ha imaginado que usted va a caminar o que iba a caminar. La obra de Dios es perfecta para su vida. Dios nunca llega tarde
en nuestra ayuda. Así que lo invito para que usted tenga la certeza de que Dios está con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Y si usted ha escuchado este mensaje, si usted dice, acepto que Dios está conmigo, quiero que Dios esté conmigo, quiero que Dios obre de una forma sobrenatural en mi vida y quiere aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia que el camino al Padre es Jesús. Él es el camino a Dios. Él es el camino a nuestra salvación. Él hace perfecta nuestra salvación. Así que si usted desea aceptar a Jesús como nuestro Señor, como su Señor y Salvador, quiero que cierre por un momento los ojos si puede hacerlo, si no, no se distraiga, pero repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, te pido perdón porque he pecado. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario y declaro que hoy soy hijo de Dios, redimido y bendecido. Ayúdame a mejorar, ayúdame a ser una mejor persona y ayúdame a confiar en tu palabra y en tu bondad. Te acepto y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, oh Dios. Ahora soy un hijo de Dios bendecido y prosperado en el nombre de Jesús. Señor, te doy muchas gracias por cada una de las personas, Señor, que han estado escuchando este mensaje. Te pido, Señor, que tú seas respondiendo a sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Amén. Antes de orar por cada una de las peticiones, usted que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, quiero hacerle estas recomendaciones. Número 1. Vuélvase de su mal camino. Deje de hacer lo que estaba haciendo mal. Vuélvase a Dios y encomiende a Él su vida. Número 2. Lea la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento para el espíritu. Es vida para los que la hallan. Es medicina para sus huesos. La palabra de Dios no cambia. Es viva y es eficaz. Y esa palabra en usted va a dar fruto al 100%. Número 3. Ore. Hable con Dios. Quizás usted no va a hacer una oración súper elaborada al principio, pero usted puede tener esa cercanía con Dios. Dios no estaba esperándolo para corregirlo, sino por el contrario, Dios lo ha atraído con lazos de amor. Así que ore a Dios, hable con Él, tenga una relación íntima con Dios todos los días. Y por último, busque un lugar donde congregarse. Busque un lugar donde compartir con otras personas que tengan el mismo deseo de compartir con Dios, que tengan su misma fe, que tengan deseo de crecer. Busque un lugar donde congregarse y comparta a otros acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo sé que Dios tiene grandes planes para usted, que este apenas es el comienzo, que no es el final. El final es un final donde usted va a salir más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar por las peticiones, viene Danilo, vamos a orar por cada una de las necesidades, así que prepárese. Amén. Vamos a orar creyendo con fe. El Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Debemos tener fe. Usted ya escribió sus peticiones, va a cerrar sus ojos y vamos a declarar que el Señor hoy nos va a responder, que usted es sano, que usted es bendecido. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Todo es en tu tiempo, Señor. Tu palabra dice, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Tú eres un Dios sanador. Por eso hoy, Dios, te pedimos, conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad y conforme a tu poder, que sanes a mis hermanos, Señor. Gracias porque todo espíritu de enfermedad se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que el cáncer, que toda enfermedad que está alterando el cuerpo de mis hermanos, la que sea, en este momento se queda sin poder y le ordenamos a ese espíritu de enfermedad que salga fuera en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que por tu llaga preciosa nosotros fuimos sanos, fuimos libres. Y hoy ordenamos por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús que toda célula se regenera, que toda inflamación desaparece, que el tumor es expulsado,
que la infección en esta hora no existe y que todo órgano y sistema alterado se normaliza, vuelve a su estado normal. En el nombre de Jesús de Nazaret, el dolor se va, el síntoma se va y esa mentira del diablo que por esa enfermedad mis hermanos van a morir, queda sin poder. Está destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Tu palabra también dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Creemos conforme a tu palabra que tú en esta hora, Señor, estás haciendo milagros de sanidad. Espíritu Santo, gracias, porque tú eres el poder de la vida. Y el poder de la vida está obrando en cada persona que está creyendo que tú lo has sanado. Señor, gracias por nuestras familias, oramos por nuestra casa, declaramos bendición permanente, Señor. Declaramos que vienen los recursos del norte, del sur, del oriente y del occidente a nuestras vidas, Señor. Tú suples todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, tú nos diste el poder para hacer las riquezas. Y yo declaro en esta hora que este fin de año, que este año que está a pocos días de comenzar será el año 2025, el año de la multiplicación abundante para mis familias, para los empresarios, para los emprendedores. Señor, vamos a generar empleo, firmaremos contratos como nunca antes. Habrá un crecimiento para los empresarios cristianos que van a sembrar en la obra como nunca antes, como en décadas, Señor, no habíamos tenido. Te damos gracias, Señor. Hoy oramos también, Señor, por nuestros hijos. Te entregamos nuestros hijos, nuestros matrimonios, declaramos bendición para ellos. Te pedimos, Señor, que todo plan del enemigo, que todo mal pensamiento, que todo incertidumbre, miedo al futuro y ese miedo permanente de fracaso, de temor, de no se van a casar, de no van a tener hijos, está destruido ahora mismo en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú no nos diste espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Señor, gracias porque lo estás haciendo. Oramos también por Colombia. Declaramos un tiempo para Colombia de avivamiento, de despertar espiritual, de bendición, Señor, donde tú comienzas con la iglesia, Señor, donde tu evangelio se expandirá y tú levantas esta generación de hombres y mujeres llenos, sedientos de ti, Señor, para llevar tu palabra hasta los confines de la tierra. Y comienza, Señor, con las familias aquí en Colombia. Te damos gracias, Señor, porque tú lo has hecho en esta hora. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias por el milagro financiero, gracias por el milagro de sanidad, gracias por la restauración en los matrimonios, por el cambio de pensamiento en los hijos, por la provisión económica, por las puertas abiertas, por los contratos, Señor, que estamos firmando en esta época en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, declárese bendecido, victorioso, con ese matrimonio restaurado, con sus hijos transformados, porque el Señor ya lo ha hecho. Bueno, familia, estamos a pocos días de la Navidad y yo creo que es un tiempo de unidad familiar, de reflexión, para estar con nuestros seres queridos y por supuesto para reflexionar de todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho y seguirá haciendo por nosotros. Dice la palabra que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y así será en este tiempo. Así que un abrazo para todos y que el Señor los continúe bendiciendo.